Muchas gracias. Para mí es todo un gusto volver a estar con mi último servicio de otorrinolaringología en Argentina. Le agradezco mucho al doctor Parreño, al doctor Anem, también al doctor Merino y al doctor Osman también por haberme invitado para esta charla. El día de hoy quiero presentarles un poco de lo que nosotros hemos realizado en investigación durante los últimos 3 años sobre enfermedades autoinmunes en el oído. Vamos a tener, digamos, una parte que es más teórica y la otra en la cual les voy a mostrar un poco de qué hemos nosotros reconocido dentro del oído medio y dentro del oído interno en nuestra investigación con el equipo del doctor Aaron Remby-Schneider en la ciudad de Boston. Entonces, para empezar, siempre nosotros pensamos que la enfermedad autoinmune puede ser, digamos, un vitiligo, una psoriasis o una artritis reumatoide. Y en general, cuando a nosotros los otorrinos nos dicen, bueno, una hipoacusia autoinmune, generalmente siempre pensamos en esto mismo, en una hipoacusia que es bilateral, que digamos que es progresiva, puede progresar más o menos de unas 2 a 3 semanas y que realmente no tenemos como ninguna causa asociada. Entonces es como esa hipoacusia que realmente como que empezamos a patinar un poco. Lo primero que se nos ocurre, digamos, en el manejo es darle esteroides, mandar entonces un pool de exámenes, pero entonces no sabemos qué pasa un poco más allá de qué es lo que está pasando dentro de ese oído medio y ese oído interno. Entonces, como primera cosa, las enfermedades autoinmunes realmente pueden causarnos desórdenes a nivel auditivo y del equilibrio, y sobre todo tenemos procesos inflamatorios persistentes, es decir, que no solamente se nos limitan a una etapa de este desarrollo de las personas que tienen alteraciones autoinmunes, sino que persisten incluso hasta el final de la vida, y esto lo hemos podido ver en nuestras investigaciones en hueso temporal. Obviamente tenemos una predisposición genética y también una interacción ambiental que hacen que esas enfermedades autoinmunes se gatillen mucho más, y tenemos una alteración de la respuesta inmune, sobre todo en la inmunidad innata, un poco en la inmunidad adquirida también, pero esto nos está diciendo que, bueno, este paciente que tiene esta enfermedad autoinmune puede desarrollar entonces o hipoacusias o vértigos o incluso pues tinnitus. Lo que más se conoce desde 1970 aproximadamente es que tenemos una pérdida auditiva bilateral repentina y que se ha asociado sobre todo con la producción de anticuerpos cocleares. Esto lo dijo Lennart en 1973 aproximadamente. Pero entonces esas enfermedades autoinmunes, digamos, se van gatillando durante la vida, y hay, digamos, unos factores genéticos, susceptibilidad familiar, pueden ser posttraslacionales, por modificaciones que tenemos también en el ambiente, alimentos, antígenos, también metales que pueden entonces, digamos, alterar esa respuesta inmune. Y también hay entonces agentes infecciosos, es decir, hay infecciones que pueden gatillarnos de inmediato que una enfermedad autoinmune puede aparecer, así como factores dietarios y también el microbioma entonces propio. ¿Qué tenemos en común de todas estas enfermedades autoinmunes? Tenemos entonces ese antígeno, eso que entra, digamos, extraño a nuestro cuerpo y que posteriormente entonces genera una respuesta a partir de las células B y las células T, que entonces hacen que haya un montón, una amalgama completa, digamos, de alteraciones en diversos sistemas. Tenemos que las más afectadas sobre todo van a ser a nivel cardiovascular, también entonces de las articulaciones, pero sobre todo van a ir a afectar como sitios santuarios específicos, sinovio, hueso, y también entonces en muchos casos pueden ir, por ejemplo, a esclera, o pueden ir entonces también a todo lo que son pleuras, pericardio y otros similares. Entonces, ¿qué nos gatilla esta enfermedad autoinmune? Bacterias, virus, toxinas, medicamentos también nos los pueden entonces alterar, pero también las hormonas. Aquí juega un rol muy importante lo que son también los estrógenos, que hacen también durante todos estos cambios hormonales que las mujeres tenemos, que se gatillan fácilmente entonces las enfermedades autoinmunes. En el embarazo entonces es una de las, digamos, de las épocas que más se puede ver como ese cambio hormonal, en el cual entonces enfermedades, por ejemplo, como la enfermedad de Meniere, se hacen muchísimo más evidentes, o que muchas otras, digamos, asociadas, por ejemplo, como la autoesclerosis o similares, también se pueden presentar. Antígenos alimentarios también nos lo pueden causar, estrés, esto, digamos, es uno de los factores que más nos gatilla enfermedades autoinmunes actualmente, y los metales pesados, principalmente el cobre, este es uno de los que más nos lo va a gatillar. Pero entonces, ¿qué encontramos como síntomas más comunes? Es decir, lo que nosotros como médicos generales todos sabemos, que la enfermedad autoinmune nos va a dar una miocarditis o unas erupciones cutáneas, por ejemplo, como en el lupus, que es muy evidente, toda la parte del eritema entonces malar, y también entonces de ese infiltrado en mariposa, las alteraciones de la visión, la fibrosis pulmonar y el dolor en las articulaciones, que son en general para casi todas las enfermedades de carácter autoinmune.
Pero entonces sí hay entonces una enfermedad autoinmune en el oído. Realmente esto se ha estudiado, como les cuento, desde 1973 aproximadamente, y nos han dicho entonces a través de ciertos estudios otopatológicos que se han hecho no solamente en el Massa de Near, sino también en UCLA, en Los Ángeles, que ellos dicen, bueno, hay unas alteraciones vasculares y también del metabolismo del colágeno. No solamente se había visto, digamos, esa pérdida bilateral simétrica progresiva durante semanas con una respuesta, digamos, positiva a la terapia de esteroides, sino que ya se ha ido documentando, incluso por el Colegio Americano de Reumatología, que al menos 15 al 30% actualmente de los pacientes con enfermedades autoinmunes tienen un compromiso vestíbulo-coclear. Así que eso es para que nosotros vayamos teniendo como el panorama de esas enfermedades autoinmunes. ¿Por qué se produce entonces una enfermedad autoinmune en el oído o qué puede pasar, digamos, ahí? Uno, tenemos entonces la posibilidad de tener entonces unos anticuerpos o unos linfocitos T que directamente van a tocar en el oído interno. Estamos hablando de cóclea, estamos hablando más directamente de estría vascular, ganglio espiral y también entonces de ligamento espiral. Y el daño ocasional es que hay una reacción, una inflamación, digamos, sistémica, pero entonces hay una liberación de citoquinas que se va haciendo muy localizada en el oído, y con esto viene no solamente el daño en el oído interno, sino también en el oído medio. Inflamaciones que son persistentes, alteraciones sobre todo en el colágeno, alteraciones también a nivel entonces óseo. Eso para que lo tengamos en cuenta. Y también hay algo re importante que debemos tener, digamos, muy en cuenta como otorrinolaringólogos, como médicos generales, y es que no solamente se van a afectar el oído medio y el oído interno, el oído externo también tiene unas manifestaciones que son propias de la enfermedad entonces autoinmune, que nos pueden incluso generar hipoacusias conductivas y que además entonces también hacen parte de lo primero que nosotros tenemos que hacer en la inspección del paciente. ¿Qué se va a ver en esos pacientes en general? Que pueden tener una condritis auricular o que pueden tener una policondritis que va a ser de carácter recidivante. Entonces, cuando tengamos un paciente con esa expresión y que va a ser entonces repetida y que lo vamos a ver nosotros en consulta la primera vez, estudiemos de pronto que puede tener una enfermedad autoinmune y que este puede ser entonces esa piedrita angular. ¿Qué pasa en el oído medio? Nosotros en estos pacientes, y eso está documentado por diversas sociedades científicas, y es que hay timpanosclerosis, también hay salpingitis autoinmune a nivel de la trompa, es decir, que hay como una disfunción también de esa trompa. Tenemos más posibilidad de otitis medias secretoras, más posibilidades de otitis medias necrotizantes, y estos pacientes también pues con otosclerosis, que digamos es un poco más evidente y que nosotros entonces podemos encontrar en los cursos de enfermedades, como una artritis reumatoide, por ejemplo. Y está también la otitis media colesteatomatosa que puede ocurrir en estos pacientes. No solamente, digamos, en el paciente que nosotros vemos en el ambulatorio, sino que estas manifestaciones, sobre todo las secretoras y todo, se nos van a hacer muy evidentes en los pacientes que están con esas enfermedades autoinmunes y están en las unidades de terapia intensiva. ¿Qué encontramos en el oído interno? ¿Qué es lo que nosotros más conocemos? Las pérdidas neurosensoriales, que es lo que mundialmente nosotros, digamos, más conocemos, el vértigo, que va a ser entonces una de esas manifestaciones que se ha hecho más frecuente y que se ha incrementado. Está la enfermedad de Meniere, también como causa de esa disregulación que hay también a nivel de los volúmenes de todo ese evento hidrópico que está sucediendo dentro del oído interno, y que a su vez por esas disregulaciones de los canales de potasio, de calcio y de sodio hace que se genere un montón de líquido en pacientes que tienen esas enfermedades autoinmunes. Están las vasculitis cocleares, que más adelante podrán ver en una de nuestras placas de bozo temporal, y la hipoacusia súbita, que prácticamente lo vamos a ver en muchas de esas enfermedades autoinmunes. En los lupus va a ser, digamos, como una de las manifestaciones más comunes, y la hipoacusia súbita también se ve, por ejemplo, en los pacientes que tienen escleroderma. Entonces, cuando a nosotros nos llega en la consulta de otorrinolaringología, ese paciente que tiene una hipoacusia neurosensorial, bilateral, asimétrica, rápidamente progresiva de 2 a 3 meses, entonces sí estamos en el curso, digamos, de la hipoacusia autoinmune más común. Pero entonces nosotros, ¿qué más podemos tener? Podemos tener hipoacusias fluctuantes unilaterales de días a semanas, con principal afección en las frecuencias 250, 500 y 1000. Es decir, ustedes van a ver como si fuera un patrón muy similar al que, por ejemplo, encontramos también en la enfermedad de Meniere.
¿Qué vemos entonces en estos pacientes? Que también pueden presentar hipoacusias súbitas. Esas hipoacusias súbitas pueden ir acompañadas de vértigo, es decir, se pueden volver un síndrome cocleovestibular. Pero es súper importante que ustedes entiendan y que se lleven también que no es solamente esta neurosensorial bilateral, sino que podemos tener esos patrones fluctuantes en esas pacientes con enfermedad autoinmune, que podemos también entonces tener un curso de una enfermedad de Meniere con esa afectación, digamos, audiométrica, y también las súbitas, que usualmente también vamos a tener la afección en 250, 500 y 1000 Hz. Pero entonces, para contarles un poco qué es lo que pasa dentro de ese oído, esto ha sido una colaboración que hemos realizado entre Harvard Medical School y la Universidad de Minnesota, que es el otro laboratorio más grande de otopatología de los Estados Unidos. Nosotros decidimos estudiar 3 enfermedades principales, y eso es, digamos, una de las cosas principales de esta charla, y que me gustaría que como otorrinolaringólogos y que como médicos se lo lleven también, porque nosotros, digamos, los pacientes reumatológicos nos pueden llegar muy tardíamente, pero hay algunas alteraciones que nosotros tenemos que detectar en pacientes con artritis reumatoide, escleroderma y lupus, que son de los más comunes que nos pueden, digamos, interconsultar los colegas de reumatología, y es necesario que entendamos qué es lo que pasa dentro de esos oídos. En la artritis reumatoide, ¿qué se ha encontrado? Sobre todo, se han encontrado desarticulaciones a nivel entonces de la articulación incudomalear. También, como pueden ver, se encuentran erosiones óseas que están a nivel de martillo y de yunque, y desmineralizaciones en martillo y yunque también, como pueden ver en la tercera diapositiva, en esta que pueden ver entonces acá. Eso también pasa en los pacientes que tienen artritis reumatoide y que a su vez a nivel sistémico se pueden ver estas alteraciones. Entonces miren que también pasa en el oído, y eso también genera que hay cambios en la transducción y en la conducción del oído en esos pacientes con artritis reumatoide. Nosotros realizamos, digamos, dentro de esa pesquisa de los pacientes que tuvieron artritis reumatoide durante su juventud o durante la vida, y pudimos observar que habían anticuerpos, sobre todo CD3 y CD20, los cuales sobre todo se estaban viendo muy evidentes, aquí como lo pueden ver donde estoy señalando, a nivel de la articulación incudomalear. Y esto significa que hay anticuerpos que incluso persisten hasta el final de la vida, que tienen no solamente nociones inflamatorias, sino también de destrucción ósea. Como pueden ver, en mi lado izquierdo están los pacientes con artritis reumatoide, donde es muy evidente, digamos, la tinción tanto de CD3 como CD20, que nos están indicando esa tinción que representa inflamación y que representa entonces también resorción ósea, que comparados con los controles también de la misma edad, pero sin artritis reumatoide, podemos ver que está totalmente clara esa articulación incudomalear, lo cual significa que esta inflamación persiste toda la vida. Así que imagínense cómo lo tenemos en un paciente en vivo, en el cual nosotros tenemos esta inflamación que persiste y que puede generar entonces pérdidas, sobre todo en las etapas tempranas de la artritis reumatoide, que son de carácter conductivo. Entonces ahí esa es como la primera noción de las hipoacusias autoinmunes. Tenemos algo conductivo que nos puede entonces estar generándose desde la primera etapa de la artritis reumatoide. Aquí podemos ver entonces otro de los especímenes. Miren que de todas maneras sigue a nivel de la articulación incudomalear una tinción muchísimo más clara que comparado con un control. Pero no solamente tenemos el daño ahí en la articulación incudomalear, sino también en la incudoestapedial. Entonces, ¿qué pasa allí? Además de que hay una disminución, digamos, de esos huesitos que tenemos justo, que se pueden ver en esas 3 primeras slides, también podemos tener infiltraciones basofílicas, es decir, que tenemos no solamente la disminución del hueso, que también eso nos va a influir en la conducción y que también nos va a influir en cómo se disminuye, digamos, la audición en los pacientes, sino que también tenemos una inflamación que va a ser perenne y que puede también ayudar a esa pérdida conductiva. Pero esto también lo pudimos ver en CD3 y en CD20, es decir, como pueden ver en la articulación hay persistencia también de esa destrucción ósea y de esa inflamación, y digamos que uno también no solamente encuentra esos cambios en el oído medio, sino que también los va a encontrar en el oído interno. Entonces tenemos ya que tanto en las dos articulaciones, incudomalear como incudoestapedial, tenemos inflamaciones que van a ser perennes, inflamaciones que van a contribuir entonces también a hipoacusias conductivas, y que con el tiempo esa inflamación va a hacer que se disminuya toda el área, digamos, del sinovio, y genere entonces también que haya mayor rigidez y que haya mayor dificultad a la hora de conducción del sonido. ¿Qué pasa en el oído interno de esos pacientes con artritis reumatoide? Que digamos estos serían los pacientes que ya encontraríamos más relacionados a hipoacusias, por ejemplo, neurosensoriales o hipoacusias mixtas.
Definitivamente hay daño, hay una atrofia del órgano de Corti y hay disminución de las neuronas ganglionares que todas las ramificaciones de ellas van a ir a formar aquí en el nervio coclear. Y a su vez, en estos pacientes con artritis reumatoide tenemos cambios vasculares, sobre todo a nivel de carótida, hay oclusión de la base nervorum también, por ejemplo, del facial, y hay oclusión de esos pequeños capilares dentro de la estría vascular que se encargan sobre todo de la producción de líquido endolinfático. ¿Qué más podemos encontrar en la artritis reumatoide? Que puede contribuir no solamente a toda esta parte, digamos, de hipoacusias, que pueden ser neurosensoriales, mixtas o que pueden ser de conducción. Encontramos también cambios volumétricos, que esto va a ser muy evidente para los pacientes, sobre todo que tienen vértigos, que tienen también acúfenos. Entonces vamos a encontrar cambios como hidrópicos cocleares y saculares, además de que encontramos que hay degeneraciones del nervio coclear y utricular, que esto también tiene que ver con que va perdiendo el equilibrio y pueden haber mayores preponderancias y mayores vestibulopatías de carácter unilateral e incluso bilateral en esos pacientes que tienen artritis reumatoide. Pero entonces, todo esto que les estoy diciendo, ¿esto en qué se traduce y por qué nos importa a la hora de evaluar una hipoacusia autoinmune? En etapas tempranas de la artritis reumatoide estamos hablando sobre todo en etapas que están entre el diagnóstico y los 12 meses entonces de la enfermedad. Hay cambios en la laxitud de la cadena osicular y también hay un proceso inflamatorio que va a ser permanente. ¿Esto en qué se va a representar? Sobre todo en hipoacusias conductivas y en cambios timpanométricos en las curvas que va a ser tipo AS y va a delta. Vamos a ver primero unas A delta que van a ser más evidentes, pero que con el tiempo se van a ir volviendo mucho AS, es decir, que se va a parecer mucho a una curva timpanométrica que podríamos encontrar en un paciente como por ejemplo con una citosclerosis. ¿Y qué pasa entonces en la etapa tardía? Ya entonces no tenemos esa laxitud que teníamos antes, no está ese proceso inflamatorio que hace que los huesecillos, digamos, estén como un poquito más flojos, sino que ya esos huesecillos, además de que va cambiando un poco la inflamación, de que hay un proceso más atróficos, va perdiendo entonces también el espacio entre los dos huesos y hace que haya más fácil una fijación de la cadena osicular. Va a ser también entonces un proceso más erosivo y tenemos entonces la oportunidad de que se fijan, digamos, los huesecillos y esto genera que entonces cualquier estímulo que pase de sonido sea sobre todo más lesivo a nivel del oído interno. Con esto que viene que ese paso que hay hacia la ventana oval y que posteriormente va a ir hacia la ventana redonda va a ser muchísimo más drástico. ¿Y esto qué nos va a generar? Más hipoacusias neurosensoriales y mixtas, cambios en las altas frecuencias y sobre todo más síntomas vestibulares. Esto por el lado, digamos, de la artritis reumatoide, que nosotros es una de las enfermedades autoinmunes que más vamos a ver. Entonces, acuérdense de esas hipoacusias en los dos estadios que tenemos, la oportunidad de tenerlas las tres con un proceso que, digamos, es inflamatorio y que se va haciendo erosivo y que se va haciendo de una laxitud a una fijación, y también los cambios que tenemos entonces a nivel de oído interno que van a generar entonces que tengamos más posibilidades de vértigo y con ello también más posibilidades de hipoacusias neurosensoriales e incluso autoinmunes. Ahora, ¿qué pasa con esta enfermedad que se llama lupus eritematoso sistémico? Es una de las más comunes justo después de la artritis reumatoide en todo el mundo. Esta enfermedad sobre todo lo que causa es muchos trombos. Ahí pueden ver sobre todo en la arteria, aquí en la carótida donde estoy señalando, que hay un trombo grandísimo. Eso se puede ver, digamos, en la autopatología final de este paciente y hay unos cambios también degenerativos óseos porque hay unos cambios vasculares alrededor justo de la cóclea y alrededor también del vestíbulo y también de todo el utrículo y de todo el sáculo. Cuando hay entonces esos cambios, esos trombos que comienzan a ser grandes y que comienzan a ser también entonces pequeños, generan todos estos tejidos avasculares que generan entonces no solamente atrofias, sino que también van a causar disfunciones vestibulares a futuro y también entonces hipoacusias propiamente dicha. Tenemos sobre todo esos fenómenos vasculares obstructivos, una obstrucción entonces a nivel del flujo del hueso, como les venía comentando, y también más posibilidad de súbitas, porque aquí en el lupus lo que tenemos son microtrombos, fenómenos más vasculares, es decir, tenemos más posibilidad de una súbita en un paciente con un lupus eritematoso sistémico que en un paciente, por ejemplo, con artritis reumatoide, que tenemos un proceso más progresivo, más largo. Aquí entonces podemos tener también síntomas vestibulares que van a ser, por ejemplo, vestibulopatías, que podemos encontrar más súbitas, síntomas vestibulares que van a ser, digamos, episódicos, pero bruscos, de instauración brusca, porque hay también entonces esos cambios
sobre todo a nivel endolinfático, en los canales semicirculares, en el utrículo y sáculo. Miren que no va a estar entonces corriendo ese líquido endolinfático como debería estar corriendo o circulando. Va a haber entonces como ciertos impedimentos para que esto entonces pueda seguir funcionando, y con esto vienen los síndromes vestibulares. Y aquí quiero llamar entonces la atención a una tercera enfermedad que también es muy común, pero que desafortunadamente hace unos síntomas de carácter entonces otológico y vestibular, pero que muchas veces nosotros ni nos percatamos, o de pronto esos pacientes no llegan a nosotros por lo rápidamente progresivo que tienen. ¿Qué tienen sobre todo estos pacientes? Disminuciones sinoviales a nivel de la articulación incudomalear, incudoestapedial, y también atrofia de la estría vascular. ¿Con qué se refiere esto? Con que esa atrofia de la estría vascular va a generar que nosotros tengamos menos producción de líquido endolinfático. Entonces hay una posibilidad mayor de que estos pacientes tempranamente, desde que están en unos estadios de diagnóstico, se vaya haciendo esta atrofia, y con eso entonces tengamos más posibilidades de síndromes vestibulares muchísimo más temprano. Con ese escleroderma, además que tenemos, es una enfermedad que es súper progresiva, es rápidamente progresiva y muy lesiva también para el paciente. Son pacientes que usualmente les dan el diagnóstico de aproximadamente a los 6 a 8 meses pueden estar falleciendo. Entonces, los síntomas vestibulares y los síntomas conductivos, sobre todo que se hacen en estos pacientes, son exageradamente tempranos. Por eso nosotros, digamos, es como una invitación a que nosotros veamos también con el reumatólogo si tenemos la oportunidad de ver estos pacientes, porque la calidad de vida comienza con un deterioro tan franco, y sobre todo toda la parte audiovestibular comienza con un deterioro muy brusco y muy franco, al cual entonces nosotros deberíamos dar un acompañamiento. Nos dan esas hipoacusias conductivas tempranas. Además, en los pacientes que digamos tienen un poco más de sobrevivencia, que pasan de esos 8 meses, de esos 12 meses, van a tener otitis secretoras, pero a repetición, además de hipoacusias neurosensoriales. En estos pacientes tenemos más posibilidad de tener acúfenos muy temprano, más que en los otros. En la artritis reumatoide tenemos, digamos, los acúfenos ya más tardíamente después de la instauración de la hipoacusia neurosensorial, y además entonces también tenemos que hay una afectación clara de la estría que hace que tengamos una posibilidad de vértigos también tempranos en estos pacientes. Pero entonces, ¿qué tienen en común todas estas enfermedades? Principalmente tenemos una alteración que puede ser por una cirugía, por un medicamento, por una infección. ¿Y esto a qué nos lleva? O sea, ¿cuál es la amalgama de toda esta parte autoinmune? Hay una alteración en la circulación sanguínea, sobre todo a nivel del saco endolinfático, y una alteración del sistema inmunitario franco. Esto consumado a cómo actúan esos inmunocomplejos, es decir, cuando el antígeno se junta entonces con el anticuerpo, hacen una reacción cruzada, cuando los anticuerpos entonces cocleares también van generando entonces su propia reacción, entonces hacen varios daños. Uno, una lesión directa en la membrana de Reisner. Otro va a ser entonces también una alteración en la permeabilidad de la estría vascular, y también una disfunción franca del saco endolinfático por una hidropesía endolinfática que se está haciendo en los pacientes. Entonces, después de todo esto, ustedes dirán, pero bueno, ¿para qué nosotros entendemos esto, o qué? ¿Para qué nos va a servir, digamos, la clase que estamos viendo el día de hoy? Porque tenemos que ser también muy orientados en nosotros qué vamos a pedirle a este paciente. No podemos ir pidiendo pues todo un pool de exámenes y como si fuera pues como un escopetazo pero múltiple. No, tenemos que ser entonces como muy direccionados a qué vamos a pedir, y de pronto como qué se nos va ocurriendo con el paciente que tenemos de carácter autoinmune. Pedir la velocidad de sedimentación, obviamente que va a ser esencial, un hemograma también. Pero entonces, si nosotros tenemos una prevalencia mayor en Argentina o acá en Colombia, tenemos prevalencias mayores de un factor reumatoideo, de unas sanas, eso sería lo primero que nosotros tendríamos que pesquisar. Luego el anti-ROI y el anti-LA, que son para el escleroderma, ese también entonces lo podemos pedir, pero ese de pronto le podemos dar un poquito más de espera. Los sistemas de salud de nosotros, digamos, no nos permiten a veces pedir todo, digamos, por las entidades de salud o lo que sea. Entonces, si tenemos que priorizar algún tipo de examen, pidan el factor reumatoideo, pidan también entonces las sanas y pidan ANCAS también. Esos serían como los tres principales. Si pueden pedirlos todos de una vez, sería pero perfecto. ¿Qué es importante? Si ustedes ya les mandaron el anti-RO, el anti-LA, el factor reumatoideo, les mandaron las ANCAS, les mandaron las sanas, la BCG, no les dio totalmente normal, piensen siempre en un paciente que, digamos, se descartan todas las principales de las autoinmunes en inmunodeficiencia, C3 y C4.
Eso es importantísimo para que entonces también nosotros podamos trabajar con esos pacientes. El paciente con alteración, sobre todo inmunodeficiencia del C3 y C4, se va a presentar sobre todo con otitis que van a ser secretoras y que van a ser muy repetitivas. Entonces, paciente que vean con ello, paciente que vean con conductivas que de pronto no les cuadren, piensen en un C3 y un C4 para pedirlos también en ese pool de exámenes que ya tienen. Se ha dicho también que para el valor predictivo del tratamiento con corticoides, lo ideal sería entonces pedir pues, anticuerpos cocleares y hacer pues, Western blot, depende de la disponibilidad de cada país. ¿Qué nos dicen sobre todo el tratamiento? Nos dicen, bueno, hay corticoide y el corticoide nos va a hacer una reversión de esa hipoacusia neurosensorial, que es, digamos, como el tratamiento que todos más sabemos. Pero a lo que también apuntan, digamos, todas las sociedades de otorrinos, ahorita en Estados Unidos, es, bueno, hágalo en conjunto con el reumatólogo y cuando a usted no le sirva mucho el corticoide, piense en una ciclofosfamida, en un metotrexate, azatioprina o rituximab. Y hay que tener en cuenta desde etapas tempranas, incluso con esos pacientes, en el audífano y también en el implante coclear. ¿Qué se ha dicho entonces para el tratamiento, digamos, como más general de estas hipoacusias autoinmunes? Los glucocorticoides orales en tanto se permitan, prednisona de 1 miligramo por kilogramo, puede ser intravenoso en algunos esquemas. Lo más importante, tenerlo en 7 a 15 días aproximadamente, tanto como lo dice la Sociedad Española, como también entonces lo dice la Academia Americana. El glucocorticoide vía intratimpánico, los esquemas ustedes saben que es diverso y depende de cada región. Tenemos entonces, por ejemplo, en México que colocan 5 días seguidos de corticoide intratimpánico sumado, por ejemplo, a corticoide oral. En Argentina, por ejemplo, teníamos esquemas que iban 1 día de por medio o que teníamos entonces 1 cada 3 días o 1 4 días. Entonces, igual el glucocorticoide es la otra opción que también tenemos. Y el metotrexate, esto tiene que ser en consenso con reumatología y siempre se dice que se debe dar aproximadamente 7.5 a 12.5 miligramos semanales, para que entonces tengamos este paciente controlado por lo menos por 1 a 2 meses. Y se tiene que estar monitoreando también función renal y función hepática, para que no se les olvide como otorrinolaringólogos también pedir entonces esto. ¿Qué es importante para nosotros y que quiero que también se lleven de esta presentación? Número 1, la detección entonces temprana y pesquisa pronta. Si a ustedes les llega un paciente de pronto con una curva AS que de pronto ustedes ven que puede tener como algunas fases que pueda tener una enfermedad autoinmune, exploren no solamente la timpanometría de ese paciente, sino también la cufenometría en caso tal, ver entonces también el examen físico, ver también entonces cómo está esa audiometría, que tanto en la pérdida auditiva, podemos estar en un paciente que puede estar en hipoacusia, que puede estar conductiva temprano en un paciente con una R, el chequeo rápido de los síntomas vestibulares y la pérdida auditiva en los pacientes con escleroderma. El tiempo es oro en esta enfermedad, entonces la idea es que también estemos nosotros acompañando para paliar los síntomas. Y en el lupus eritematoso sistémico, sobre todo valorar los síntomas vestibulares, y miren que son fenómenos que son pero muy vasculares, y esas hipoacusias autoinmunes que se presentan pues son esas neurosensoriales que también nosotros tenemos que cuidar. Entonces, para que sean como estén pendientes de esos pacientes que tienen esas hipoacusias neurosensoriales y que de pronto pudieran haber estado con hospitalizaciones prolongadas o que pudieran haber estado también con enfermedades víricas por lo menos de 15 días o más. Y los invito sobre todo a no pensar en la pérdida bilateral sin explicación que mejora con corticoide. ¿Cuál es uno de los desafíos, digamos, para los otólogos? Primero, ver entonces cómo están no solamente las audiometrías en los pacientes con estas enfermedades autoinmunes, y también hay un desafío también mayor, y es sobre todo cuándo implantar. Esto para los que se dedican a otología y sobre todo con la parte, digamos, de otopatología que tenemos como este soporte, es implantar temprano. Es decir, como se va volviendo todos estos tejidos que se van volviendo un poco más difíciles, se ha dicho que se debería implantar muchísimo más temprano en estos pacientes que tienen alteraciones a nivel entonces autoinmune, y no dejar pasar mucho tiempo, no solamente digamos por todo el cambio vascular que hay, por todo el cambio óseo, sino también porque se debía aprovechar lo más pronto posible para implantar a este paciente antes de que el electrodo, digamos, no pueda pasar o no haya entonces una anatomía óptima para que entonces pueda implantarse el paciente. Digamos, ¿qué queda para nuestro equipo a futuro? Nosotros vamos a empezar unos estudios prospectivos acá en la ciudad de Medellín, en asocio con la Universidad de Harvard, en el cual entonces vamos a ver qué es lo que pasa con esas hipoacusias tempranas, con artritis reumatoide, lupus y escleroderma. También entonces hay que considerar, pues no solamente considerar la pérdida auditiva, tenemos que trabajar con los reumatólogos, eso es bastante importante.
y el tiempo no prolongado con corticoide. Acuérdense que también tenemos unos efectos colaterales muy importantes con corticoide, tener el esquema idealmente pues como esos 15 días, y acuérdense de hacer la consulta con reumatología muy temprana, y el implante endodescoclear, que es lo que se propone tempranamente. Los quiero invitar también, nosotros estamos realizando este simposio con mi universidad, con la Pontificia Bolivariana, también con la Asociación Antioqueña de Otorrinolaringología y con las asociaciones de estudiantes en Harvard. Es de registro abierto y vamos a tener a varios invitados, al doctor Santos de Estados Unidos, al doctor Angelin y algunos más. Por lo demás, muchas gracias, quedo abierta a preguntas y espero que haya sido útil.